Esta es la frase que ha dicho el presidente en el marco de hacer una presentación sobre una evaluación en la educación, y ha sido un verbo que se ha criticado mucho, ¿no? Sí, Caer en la porque educación pública. caer en la educación pública suena, fuiste ahí, te pusieron porque tenés mala suerte o porque la vida te mandó ahí, ¿no? Claro, hay una especie de desvalorización en relación a la educación pública. ¿Vos tenés hijos? Yo tengo hijos y podría decir que si los tiré, entonces Los yo tiraste, los tiré, los tiré en la educación pública. Bueno, yo fui a la escuela primaria en la educación pública, a la escuela Joaquín Castellanos, me recibí de abogado en la Universidad Nacional, que es pública, la Universidad Nacional de Córdoba. Vos estudiaste en la Universidad Nacional de Salta. Sí. ¿Te sentías que te habían tirado, que estabas caída ahí en la educación pública? No lo sentí hasta que, bueno, ahora me hicieron pensar, pero después la verdad que de pensarlo dije, no, tuve una formación excelente, la verdad que agradezco a todos los docentes que he tenido y así muchos, ¿no? Y muchas que hemos pasado por la educación pública y no ha sido para nada de baja calidad. Suena feo, suena a menospreciar, ¿no? Sí. A menospreciar a aquellos que tienen la mala suerte de ir a la escuela pública versus aquellos que tienen la suerte de ir a una escuela privada. Y genera ahí como un debate entre educación pública y educación privada en el marco de que el presidente estaba presentando un estudio que se hizo el año pasado en todos los ámbitos escolares. Yo recuerdo que a mi hijo, que estaba en segundo año, le tomaron la prueba y el presidente iba a presentar los resultados de esta prueba. 1.400.000 alumnos fueron evaluados de todo el país y de la educación pública, de la educación privada. Y en la presentación el presidente adelanta los resultados al decir tienen la desgracia de ir a la escuela pública. ¿Por qué? Porque los resultados marcaron una diferencia abrumadora entre lo que se puede llegar a creer, que lo vamos a analizar a fondo, que es la buena educación que reciben nuestros niños y niñas en una escuela privada y la malísima, horrible, pésima educación que reciben en una escuela pública. Pero vamos a ver si eso es tan así. Sí, ya lo vamos a continuar analizando, ¿no? Una cuestión importante acá me parece que el presidente buscaba generar un impacto con estos datos, ¿no? Sí. Generar un impacto, recordemos que estamos en el marco de huelgas docentes en Buenos Aires, que ya vienen hace días, semanas, y justamente buscaba generar un impacto, pero acá pareciera que, bueno, se le ha cruzado algunos prejuicios, ¿no? Del mismo presidente. Prejuicios, ¿no? Acerca sobre cómo es una educación y otra, en un espacio y en otro. Pero bueno, en definitiva me parece que no ha logrado generar ese impacto que quería, sino que se ha terminado hablando de esta frase que ha sido lamentable, como otras que ya había tenido también, recordemos en el programa de Mirta Legrand, ¿no? También ha sido desafortunadas ahí en relación a no recordar cuánto es lo que gana el jubilado. 9.000 y pico que gana un jubilado que está cobrando la mínima. 9.000 y pico, ante una pregunta de Mirta Legrand, que no es de las periodistas opositoras al gobierno nacional, el presidente demostró su ignorancia acerca de la situación de los jubilados, diciendo, ganan 9.000 y pico. Claro, ojalá. Ojalá. Ojalá haya sido una expresión de deseo y a partir del mes que viene diga, bueno, nuestros jubilados van a ser reconocidos con una mínima de 9.000 y pico. Claro, capaz que está pensando en subir la jubilación y bueno, está en eso. Esperemos. Pero bueno, veremos qué pasa. Ahora, bueno, en relación a qué es lo que decían estos datos, porque bueno, en definitiva esta conferencia era para presentar estos datos. Bueno, analicemos un poco qué es lo que Analicemos, señor director, teníamos unas placas sobre los resultados de estas pruebas a aprender que, como decía, evaluaron a 1.400.000 niños y niñas a lo largo y ancho del país, una población muy grande, similar a la población de toda la provincia de Salta, ¿no? Así es, muchos. Fíjate los datos que da. Dice que el desempeño en ciencias naturales, dividiendo entre educación estatal y privada, es el siguiente. Casi el 20% de los chicos, o sea, 1 cada 5, está por debajo del nivel básico en la escuela pública, mientras en la escuela privada, 1 de cada 10. Así es. Una diferencia sustancial. Hay una diferencia bastante amplia, ¿no? Luego podemos ver lo mismo, cómo se achica esta cuestión en cuanto al nivel avanzado, ¿no? El nivel avanzado, los chicos que están en un nivel avanzado son el 16,9% en un colegio privado, digamos, mientras que en este nivel, en un colegio o en una escuela estatal,
es del 6,4%. Sí, en el nivel satisfactorio estamos casi igualados, sí, 58 sí. a 51,2. Pasemos a la próxima placa. Esto en ciencias naturales. Ciencias naturales, porque se evaluaron ciencias naturales, sociales, matemática y lengua. En lengua, vos fíjate que el nivel satisfactorio es casi siempre sin similar, tanta ¿no? diferencia, Sí, ¿no? sí. 50% de los chicos de la escuela privada aprobaron el examen. Los contenidos mínimos, Los digamos, contenidos ¿no? mínimos, el 40,6% de la escuela pública aprobaron. Pero por debajo del nivel básico, o sea, aquellos chicos que no pudieron hacer bien la prueba de lengua, en la escuela estatal el 27%, mientras que en la escuela privada el 15%, casi la mitad, casi el doble de chicos fracasaron en la prueba en lengua en la escuela pública que en la escuela privada. Y acá en lengua particularmente se hablaba de la poca comprensión lectora que tienen estos estudiantes en el secundario, ¿no? Se llega a una comprensión básica del texto, pero por ahí lo que cuesta es ya una comprensión más profunda, un análisis más profundo de lo que se está leyendo. Sí, así es. Veamos la próxima placa, señor director. Bien. En cuanto a... ahí estamos. Ciencias sociales. En el secundario también, ¿no? Estamos secundario, todavía quinto en y nivel sexto año. secundario. También acá podemos ver cómo está por debajo del nivel básico en una escuela estatal, el 22,4%, y en una escuela privada el 12,2%. Casi el doble en la escuela estatal que en la escuela privada. Así es. Y lo mismo ocurre, nuevamente se repite esta tendencia cuando vamos a quienes tienen estudiantes más avanzados en esa materia. En el privado un 50,2% y en el otro un 25,1%. Sí. ¿No? Siempre está... Se va viendo, se va notando claramente una diferencia entre los chicos que aprobaron de la escuela privada y los chicos que aprobaron de la escuela pública y los que fracasaron en estos exámenes. La próxima placa debe ser la que habla de matemática. A ver, señor director. Ahí está, matemáticas. Este ya es de primaria, ¿no? Primaria, sexto grado. Sexto grado estamos hablando de chicos de 11 años. De 11 años. 11 años. Fíjense la gran cantidad de chicos que no pasaron satisfactoriamente el examen en la escuela pública. El 21,6%. O sea que 2 de 10, 1 de 5, uno cada 5 chicos no pudo hacer la prueba de matemáticas de aquellos chicos que concurren a la escuela pública, estamos hablando. Lo cual dice de que no pueden hacer cálculos básicos. Claro, sumar, sumar, restar, ¿no? multiplicar, dividir. Sí, sí, lo básico. Lo básico. Se reduce mucho en un privado, que es un 8,3%. No llegamos a decir que es muy alto. ¿No? Estaríamos casi triplicando el fracaso en matemáticas en la escuela pública. Son números que nos tienen que llamar muchísimo la atención y nos tienen que preocupar mucho, ¿no? Así es, y que sirva para justamente de acá en más investigar, ¿no? A ver qué es lo que pasa y dónde están las fallas, que bueno, después las vamos a analizar. Hay que hacer buenos un poco más en profundidad. Hay que hacer buenos diagnósticos, porque el presidente justificó todo esto diciendo la escuela pública es mala, la escuela pública no sirve. Y quizás en el marco de grandes huelgas docentes, quizás diciendo, a ver, docentes, pónganse las pilas, trabajen y enséñenle bien a nuestros chicos, porque los docentes de la escuela privada les enseñan bien. Claro, yo creo que un poco iba para ahí, ¿no? El discurso, utilizar un poco estas cifras para decir, bueno, los docentes están pidiendo aumento, pero ¿qué pasa con nuestros estudiantes en la escuela no enseñan pública? bien, ¿no Claro, es cierto? No es como un bien. mensaje ahí medio intencional, ¿no? Sí, para justamente deslegitimar las huelgas. Deslegitimar, pero fue tan desafortunada la frase de caer en la escuela pública que salió del debate toda la intención política que tenía el presidente de la Nación. Y se terminó hablando de eso, ¿no? De cómo este señor que preside la Nación, que conduce los destinos de nuestro país, que debe ser muy poco conocedor de la escuela pública porque no ha concurrido nunca, ni sus hijos, ni sus sobrinos seguramente concurrieron a la escuela pública. Su gabinete tampoco, Su ¿no? gabinete tampoco. Todos escuela privada, pero escuela privada elitista, ¿no? Claro. El colegio del privado barrio, del ¿no? barrio, O del al centro cual acá. muchos padres envían a sus hijos por
diferentes circunstancias, Y porque con le mucho queda esfuerzo, cerca, por ¿no? ejemplo, con mucho esfuerzo. Así que bueno, vos pensás que la diferencia entre los resultados que hubo en las pruebas, entre los chicos de la escuela primaria y de la escuela pública y de la escuela privada, tiene que ver con que la escuela pública es mala? La verdad que no hay Y ninguna... vos sos, disculpa, Sí, vos sos profesora en ciencias de la educación. Sí. O sea, vos estudiás el tema de la educación, entonces podés hablarnos con caí en la certeza. escuela, caí en la universidad pública y tuve una formación en ciencia de la educación, con lo cual creo que estoy habilitada para, bueno, opinar de estas cuestiones que justamente requieren análisis mucho más complejos, ¿no? Que decir, bueno, la escuela pública es mala y por eso tenemos este mal rendimiento y la escuela privada es buena. No hay ninguna investigación científica que diga o compruebe que la educación privada es mejor que la pública. No existe, y esto lo digo desde estudios sociológicos, que son los que se encargan, ¿no? La sociología de la educación, la pedagogía y otras ramas de la educación que se encargan de analizar y estudiar esto. Esta es una prueba que se ha hecho, y de hecho hay muchos autores, bueno, uno muy reconocido, Tenti Fanfani, es un sociólogo de la educación, que justamente menciona que hay que complejizar el análisis y que tal vez la diferencia entre estos chicos de la escuela pública y la privada en los resultados de calidad tenga que ver con su procedencia socioeconómica, educativa de sus padres, con de dónde viene y cuáles son esas otras herramientas que cuentan a la hora de ser acompañados en su trayecto de educación. A ver, no es lo mismo un chico que va a una escuela privada y que es hijo de una profesora, por ejemplo, aquel chico que va a la escuela pública y es hijo de desocupados. Exactamente. O es hija, o que sus padres no pudieron terminar la secundaria. Claro, de No hecho, no es lo mismo porque el apoyo que va a recibir ese chico en la familia es distinto, es desigual y hay muchas más posibilidades de que aquel chico que es hijo de quienes no han podido terminar la secundaria o no han podido terminar ni siquiera la primaria, va a recibir menos ayuda por parte de la familia para hacer la tarea, para estudiar, para impulsarlo. Exactamente, de hecho esto se puede ver como un caso, digamos, a las escuelas públicas además asisten una diversidad, ¿no es cierto?, de niños, de niñas, de jóvenes, de diferentes procedencias también socioeconómicas y oportunidades que han tenido sus padres, ¿no?, sus madres. Y ahí también podemos ver la diferencia, ¿no?, de acuerdo al nivel socioeconómico y educativo que tienen ya esos niños. Y seguramente esté en la misma posición, si se quiere, en cuanto a sus conocimientos y en cuanto a cómo avanza, que un chico que está en una escuela privada, digamos, claro, ¿no?, que tiene el mismo nivel socioeconómico y educativo, claro, de sus padres. Lo que estás diciendo es que, por ejemplo, el hijo de una profesora en ciencia de la educación como vos, va a tener quizás, va a tener seguramente el mismo apoyo en la casa y la misma capacidad de la madre o del padre para ayudarlo en las tareas, tanto si va a la escuela pública que si va a la escuela privada. O sea, no hay un problema o no hay una diferencia sustancial entre la educación que se recibe en la escuela pública y la educación que se recibe en la escuela privada. Por ahí, ¿por qué tanta diferencia en los resultados de los exámenes? Y porque quizás los chicos que van a la escuela pública tienen distinta procedencia socioeconómica y distintos apoyos al momento de avanzar en la escuela. Y otras necesidades, ¿no? Otras necesidades que muchas veces te dificultan el aprendizaje también, y esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, la mayoría de los padres no se quejan en cuanto a lo pedagógico, en la diferencia entre una escuela pública y una privada, pero sí, por ejemplo, en cuanto a los edificios, en cuanto a la cantidad de alumnos que tienen en un colegio privado y en una escuela pública, los materiales didácticos, audiovisuales, computadoras, o sea, toda una serie de recursos que son necesarios para un mejor aprendizaje y que, bueno, muchas veces lo encuentran o están mucho más facilitados en instituciones privadas y no en públicas, ¿no? Ahí está la diferencia, son muchas diferencias, no la desgracia de haber caído en la escuela pública, porque en estos días la reacción de mucha gente que fue a la escuela pública y ama la educación pública, dijo, bueno, pero sí de la escuela pública salieron los premios Nobel de Argentina, por ejemplo. No tenemos que caer en esto de demonizar a la escuela pública, es decir, es mala y va a ser lo último que voy a hacer, mandar a mis chicos ahí, porque en realidad no hay ninguna prueba de que sea de mala calidad, ni que los docentes sean malos, porque hay muchos docentes que trabajan en la escuela pública y en la escuela privada. ¿Qué pasa?
O sea, son los mismos docentes. Son los mismos. Los mismos contenidos. ¿En la escuela pública enseñan mal y en la escuela privada enseñan bien? No. No tiene que ver con eso. Me parece que caer en ese tipo de análisis es hacerlo, digamos, demasiado sencillo, ¿no? Simplificarlo. Hay que ser más complejo en los análisis. Esto tal vez le ha servido al presidente para poder justamente aprovechar y decir, bueno, los docentes piden un aumento, pero ocúpense de la educación pública. Y en realidad acá hay muchas más cuestiones para analizar y justamente, bueno, decir que tampoco la otra, polarizar entre educación pública y privada, porque tampoco me parece demonizar a lo privado. Tampoco. ¿No? Porque ambas son gestiones que deben de controlar el Estado, ¿no? Una es de gestión estatal, la otra es de gestión privada, pero en definitiva, como es un derecho, ¿no? Un derecho de los niños y de las niñas, el derecho a la educación, tiene que ser garantizado por el Estado. Entonces, si tenemos menor calidad en la estatal, bueno, pues habrá que ver qué se hace, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Y si hay un menor rendimiento, no ocultemos la situación económica de los padres que incide seguramente en el resultado de su hijo en la escuela. Así es. Si la mamá y el papá tienen que trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche para poder llegar a fin de mes y el chico no recibe acompañamiento pedagógico en la casa, que siempre es necesario, está en una desigualdad de condiciones absoluta con aquel chico que puede recibir la ayuda de su mamá porque trabaja el papá o de su papá porque trabaja la mamá y que además tiene la posibilidad de pagarle la cuota para que vaya a aprender inglés, a aprender computación, a aprender lo que sea, ¿no? Claro. Hay diferencias económicas que inciden en los resultados por ejemplo, educativos. Perdón, ¿no? Por ejemplo, pensaba también, cuando tenés dificultades en el aprendizaje, bueno, se suele recurrir a un maestro particular, ¿no es cierto? Bueno, eso también es otro costo y bueno, quienes estén en condiciones puedan hacerlo, seguramente van a poder ayudar más a ese chico, a esa chica, que por supuesto no va a pasar en una casa donde no les alcance a veces para comer, digamos, ¿no? Entonces, acá por eso insisto... La alimentación, ya que estamos hablando, la alimentación. Un chico bien alimentado tiene otras condiciones físicas y psicológicas para aprender, para ir a la escuela, estar atento, por ejemplo, y aprender lo que le enseñan. Ahora, un chico que no ha desayunado, un chico que cena mal, un chico que almuerza mal, ¿tiene las mismas posibilidades de ir, sentarse en la escuela, prestar atención y aprender lo que la maestra enseña? Seguramente no. Entonces, el resultado negativo en la evaluación de la escuela pública tiene mucho más que ver con condiciones que hay afuera de la escuela, en la vida de ese niño que fracasa, que en la escuela pública en sí misma, como nos quiso mostrar el presidente. Y la culpa no es del docente, ¿no? Esto también decirlo, no es la culpa del docente, porque hay un montón de situaciones macros, ¿no? Lo económico, lo cultural, lo que pasa afuera, que influye en la escuela. Y bueno, el docente es un eslabón más de eso, pero no es el único responsable de la calidad buena o mala que se brinde en la escuela. Sí, bueno, señor presidente, por favor, entienda esto y no demonice la educación pública. Vaya a saber con qué intención, de pelearse con los docentes, de mostrarnos al resto de la sociedad que los docentes están de paro y hacen que la educación pública se caiga, de que todo es culpa del gobierno anterior. Puede haber un poquito de todo, pero hace falta escuchar, como le dijo Mirta, ¿no? Sí. Usted no sabe lo que pasa. No escucha. Usted no escucha, usted no tiene idea de lo que pasa, usted no tiene idea de lo que está sintiendo la gente. Si llega a ser así, bueno, empiece a prestar atención. Y esas imágenes que estamos viendo, que nos acompañan, de la gran movilización docente de ayer, tienen que hacer abrir los ojos, abrir los oídos y empezar a pensar, algo está pasando en este país. No está todo bien, no es una maravilla, pasó el segundo semestre y no estamos bien, no hay lluvia de inversiones y hay mucha gente que está descontenta. Mirta le dijo al presidente, usted no escucha y hay mucha gente que está quejosa. Y que lo diga Mirta ha sido como, ¿no? Algo que nos ha sorprendido porque Mirta mucho. lo votó y lo apoya políticamente y le pidió, señor, escuche, algo está pasando en la calle, ojalá. Ojalá que lo de ayer también, bueno, esta marcha ha sido multitudinaria y bueno, esperemos que empiecen a abrir los ojos. Y no hay que recurrir siempre a ese cliché de los que gobiernan que dicen, son todas las movilizaciones con tintes políticos. No, hay reclamos genuinos, los salarios docentes, las jubilaciones, hay fábricas que se están cerrando, hay
desocupación, pobreza que avanza. Entonces, ojalá sirva todo esto para que desde el gobierno nacional se empiecen a tomar lectura de que no está todo bien y la gente está mal, y escuchar qué es lo que está diciendo el vecino, qué es lo que está diciendo la vecina, para así poder decir, bueno, nos estamos equivocando y hay que ir por otro lado. Claro, que estos datos, bueno, definitivamente les sirvan para poder buscar soluciones, profundizar los análisis y realmente ver qué es lo que pasa con la calidad educativa y cómo buscan soluciones, en definitiva, que para eso tienen que servir estos datos, ¿no? Sí, para que nuestros niños de la escuela pública, cuando se hacen este tipo de exámenes, no fracasen. Y para eso hace falta no solo avanzar en una reforma educativa, como es la que propone el presidente de la Nación a través de ese plan maestro, sino también que hay que atender demandas sociales. Hay que atender demandas sociales que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la salud, que todo eso influye en el rendimiento escolar de un niño o de una niña. Exactamente. Así que bueno, ese ha sido un tema que ha tenido mucho revuelo y bueno, no era para menos, ¿no? No era para menos, no era para menos. La sociedad está muy atenta, muy expectante. Hace falta que ahora desde el gobierno nacional se esté atento y expectante y se abran los oídos y los ojos y se modifique lo que haya que modificar. Están a tiempo, es un año electoral, que no todo caiga en la bolsa de lo electoral, y cuando un docente dice a mí me pagan mal, cuando un jubilado dice a mí me pagan mal, salgan y digan, porque está haciendo política. Claro, no es algo malo, es política. Bueno, mañana, Malvina, un aniversario más, el número 41 del golpe de Estado. Así es, ¿no? Conmemorando y bueno, por supuesto recordando y no olvidando los 30.000 desaparecidos que bueno, se van mañana a movilizar seguramente en todo el país para justamente reivindicar los ideales, reivindicar aquellas, bueno, todo lo que soñaban esas 30.000 personas y muchas más que no ha podido ser, bueno, justamente a partir de este golpe militar. También, ¿no? El gobierno en algún momento ha puesto en duda si eran 30.000, con lo cual una de las consignas de mañana va a ser que son 30.000. Son 30.000. Y bueno, esto tampoco hay que olvidar porque es parte de la historia y también es importante que lo conozcan los niños. Y aparte es parte del presente también. Gracias a Dios, a partir del 83 hemos logrado ponerle un freno a las dictaduras militares que golpeaban periódicamente a nuestro país. Vos viste, durante muchos periodos de la historia de nuestro país se resolvían las diferencias políticas con golpes de Estado. Y el partido militar tomaba el poder y gobernaba, siempre beneficiando a un determinado sector muy chiquito de la población, a los cuales les estatizaba la deuda, les perdonaba las deudas, hacía negocios multimillonarios con esos sectores. Y los argentinos y las argentinas, a partir del 83, con Raúl Alfonsín, hemos decidido no volver nunca más para atrás, hemos decidido no perder nunca más la democracia, entonces hay que defenderla, hay que practicarla y hay que hacerla que no solo sea una democracia formal, sino que también esta democracia, como decía Alfonsín, ¿te acordás en aquel momento? Con la democracia se come, se cura, se vive, se educa. No solo debe ser ir a votar cada 2 años o cada 4 años para los cargos ejecutivos, sino que también esta democracia debe servir para que podamos crecer dignamente en un país en el cual no haya ningún presidente que vuelva a mostrar resultados tan negativos en la evaluación de nuestros niños y niñas de la escuela primaria. Así es, así que bueno, mañana acá en Salta también se van a estar realizando diferentes actividades y actos en relación a este tema. Y bueno, esperemos que realmente nos encuentre a todos los que sentimos esto como algo muy importante, ¿no? Que no sea un día más y que no sea solo, bueno, un decir, ¿no? El Día de la Memoria, que realmente lo sientamos, reflexionemos y podamos transmitírselo a nuestros hijos y a nuestra hija, que para mí es muy importante porque bueno, también es algo que se habla de que se va a perder y que en las currículas no va a estar. Bueno, me parece que tiene que estar siempre presente para justamente no volver al pasado, ¿no? Así es. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Ya vuelve Mabel, no se vayan, y la veo a Marta César por ahí con cosas muy interesantes para decir, así que ahí vienen y nosotros nos vemos el próximo jueves. Chau. Hasta luego.